Un saludo muy cordial desde la Universidad Cristóbal Colón, en el puerto de Veracruz, en México. Soy Alejandro Solórzano Uribe, sacerdote escolapio. Soy el director general de Formación Integral y Extensión Universitaria de la universidad. Soy también el director, junto con el padre Ángel Ayala, de Altum, la Escuela de Formación Calasancia, que está al servicio de la Orden y que tiene su sede también aquí en la Universidad Cristóbal Colón. Nos han pedido en esta ocasión que desarrollemos el tema de las fuentes de la espiritualidad calasancia. San José de Calasanz nos ha dejado una espiritualidad educativa que escolapios, religiosos y laicos, y en general todo educador que se sienta inspirado por las mismas opciones que motivaron a Calasanz, podemos tener para vivir nuestro seguimiento de Jesús unido a la acción educativa. Vamos a presentar de esta manera tres fuentes de la espiritualidad de Calasanz, antecedida de una introducción sobre en qué consiste la espiritualidad y cómo podemos entenderla en este horizonte calasancio. Para hablar de la espiritualidad de Calasanz, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos en qué consiste la espiritualidad. Realmente, en términos cristianos, solo existe una espiritualidad, es decir, la espiritualidad del Evangelio. Quisiera que partiéramos de una cita de la carta del apóstol Pablo a la comunidad cristiana de Roma, la carta a los romanos. Se trata del capítulo 1, el versículo 12. Allí San Pablo nos explica muy bien en qué consiste el Evangelio. Dice Pablo, el Evangelio es fuerza de Dios para todo el que cree. Así las cosas, el Evangelio es fuerza salvífica. El Evangelio es la fuerza liberadora, salvífica de Jesús, y una espiritualidad a la hora de la verdad no es otra cosa que tener esta profunda experiencia de un Dios misericordioso y compasivo que pasa por la historia, pasa por nuestras vidas, salvándonos y liberándonos. Cuando hablamos de espiritualidad, entonces se trata de contemplar la acción liberadora y salvífica de Dios y la manera como el ser humano, como cada persona, puede responder a esta acción redentora de Dios. La espiritualidad a lo largo de la historia ha consistido precisamente en distintas experiencias a través de las cuales las comunidades cristianas han buscado que esta espiritualidad liberadora del Evangelio se concrete. Quizás la primera experiencia espiritual que merece ser llamada escuela, una escuela de espiritualidad, es la espiritualidad del desierto. Es lo que llamamos en la historia de la Iglesia la vida eremítica. El lugar de la espiritualidad era el desierto, el eremo. Los padres espirituales que pueden servirnos de referencia para este primer momento de la espiritualidad cristiana son San Antonio y San Pacomio. Ellos se van al desierto, al eremo, justamente para poder tener allí una experiencia de este Dios misericordioso que nos salva. En la experiencia del desierto, como escuela de espiritualidad, lo que los padres del desierto nos enseñan es que justamente allí,
en la soledad, las personas se pueden confrontar consigo mismas, pueden descubrir todos sus pensamientos desordenados, pueden enfrentar sus fantasmas y sus sombras y sentir cómo Dios pasa por sus vidas y va actuando en sus corazones y los va liberando. En la espiritualidad del desierto, cada uno estaba solo. Las personas querían romper con la ciudad, con el ruido, querían tomar distancia de los valores imperantes del ambiente, y al hacer la experiencia del desierto podían experimentar la supremacía de un Dios que, actuando hondamente en ellos, poco a poco los iba liberando. Un segundo momento de la espiritualidad cristiana es lo que llamamos la vida monástica. El centro de la experiencia espiritual ya no será el desierto, será el monasterio. En la espiritualidad monástica podríamos citar aquí como punto de referencia a San Benito. El encuentro con Dios se da en el monasterio como lugar espiritual. En la vida monástica, la misma experiencia del desierto se hace ya de manera comunitaria y los monjes se vuelven maestros de espiritualidad, de tal manera que los monasterios ocuparon, siguen ocupando, pero sobre todo ocuparon en el desarrollo de la historia de Europa un lugar muy importante para la espiritualidad y también para la cultura. Después de la vida monástica, podemos hablar en la espiritualidad de la vida conventual. La experiencia de ese Dios salvífico y misericordioso ya no es ni el desierto ni el monasterio, sino el convento, sobre todo con Santo Domingo y los dominicos y San Francisco y todas las comunidades franciscanas. La experiencia de Dios se va a dar a través de un convento que ya no es un monasterio apartado de la ciudad, sino que son centros de espiritualidad muy próximas a la ciudad. Podemos encontrar los grandes conventos en los lugares de entrada y de salida de las ciudades. Toda la vida espiritual va a girar alrededor del convento. La vida conventual consiste en continuar poniendo las condiciones necesarias para que esa experiencia salvífica de Dios se dé a través de la lectura de la palabra, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, y también del servicio a los necesitados y a los pobres. Después va a llegar un momento muy importante en la historia de la espiritualidad y que nos va a poner en contacto con Calasanz. Es justamente la vida apostólica, donde la experiencia espiritual ya no será ni el desierto, ni el monasterio, ni el convento, sino un lugar, entre comillas, distinto. Ese lugar será el apostolado. Nacerán las órdenes de clérigos regulares. La última de ellas somos precisamente los escolapios. En la espiritualidad apostólica, la experiencia de un Dios liberador que nos va transformando el lugar en el que podemos tener una experiencia cierta del Evangelio será el apostolado. Uno de los santos más representativos de esta espiritualidad es justamente San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Entre las
órdenes de clérigos regulares encontramos también a los teatinos, a los camilos, y de esta forma el lugar espiritual es una acción motivada, inspirada por el Evangelio, que tendrá incidencia no solo en la Iglesia, sino también en la sociedad. San José de Calasanz, como padre espiritual, entra en este momento de la historia de la espiritualidad. Los escolapios y todos los que seguimos a Calasanz como religiosos o laicos tenemos una espiritualidad apostólica. El lugar del apostolado ya no es ni el desierto, ni el monasterio, ni el convento, sino una acción evangélica, en nuestro caso, la educación. Estamos presentando la espiritualidad de Calasanz como una espiritualidad apostólica, es decir, una espiritualidad donde la experiencia de Dios se realiza a través de un apostolado concreto. La palabra apostolado viene del griego y significa envío. Un apóstol es un enviado. Los apostolados en la Iglesia son acciones inspiradas por el Evangelio que nacen precisamente de un envío que las personas y las comunidades cristianas sienten de anunciar el Evangelio a través de una acción transformadora concreta. San José de Calasanz se sintió enviado por Dios y por la Iglesia a la acción educativa, a evangelizar educando, a anunciar el Evangelio entregando la vida al servicio de los niños, de los jóvenes, de los más pobres, sobre todo en la escuela. Este apostolado educativo, como centro de la espiritualidad calasanzia, es justamente el ministerio escolapio que los seguidores de Calasanz sentimos hoy también como nuestro propio envío para la transformación de la sociedad. Esta espiritualidad calasanzia, esta espiritualidad apostólica, tiene, y es el propósito justamente de estas reflexiones, unas fuentes muy concretas. El marco de las fuentes de la espiritualidad de Calasanz es el Concilio de Trento. Calasanz tuvo contacto con muchas espiritualidades en su época, tuvo contacto con la espiritualidad de muchas comunidades religiosas, los trinitarios, los agustinos, los benedictinos, los cartujos, los carmelitas, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos. Sin embargo, la espiritualidad de Calasanz encuentra como primera fuente el Concilio de Trento. Una de las palabras más importantes en el pensamiento de Calasanz es la palabra reforma. La reforma como proyecto eclesial es justamente el aspecto constitutivo más importante del Concilio de Trento. El Concilio de Trento se pregunta por la reforma de la Iglesia y desde esta estructura de reforma entendida como un proyecto de grandes alcances y que solo se puede entender como respuesta a la reforma protestante que había comenzado Martín Lutero. Cuando Calasanz descubre su vocación sacerdotal, empieza a desarrollar su vivencia del ejercicio sacerdotal en este contexto tridentino
de reforma. En Calasanz, la palabra reforma tiene por lo menos 3 significados muy importantes: la reforma o transformación de la sociedad, la reforma o transformación de la Iglesia y, por supuesto, la reforma o transformación de los niños. La espiritualidad apostólica de Calasanz, pues, encuentra en ese contexto eclesial del Concilio de Trento, quizás no su primera fuente, pero sí el horizonte social y eclesial desde el cual podemos entender la manera como surge su espiritualidad. Por eso, en este momento queremos referirnos a la fuente ignaciana. San Ignacio de Loyola no es el primer fundador de una orden de clérigos regulares, es decir, de espiritualidad apostólica, pero sin embargo podemos entenderlo como uno de los paradigmas más significativos para la comprensión de lo que quiere decir una espiritualidad apostólica de una orden de clérigos regulares, como también lo vamos a hacer los escolapios. San Ignacio dedica su vida fundamentalmente a escribir 2 textos. El primero es el texto de las Constituciones de la Compañía de Jesús y el segundo es el librito de los ejercicios espirituales. Prácticamente Ignacio pasa toda su vida trabajando en estos 2 textos, el libro de los ejercicios y el texto de las Constituciones de la Compañía de Jesús. Cuando Calasanz escribe las Constituciones de las Escuelas Pías, conoce, si no completamente, al menos en las partes más importantes, las Constituciones de los jesuitas. Calasanz valora el carisma ignaciano, valora la misión de la Compañía de Jesús y al tener como punto de referencia las Constituciones de los jesuitas que sirven para estructurar de alguna manera las constituciones que el mismo Calasanz como fundador está escribiendo en Narni para los escolapios, podemos ver de manera clara cómo Calasanz en su espiritualidad está entendiendo a las escuelas pías como una orden religiosa cuya espiritualidad es también apostólica. Por eso, la espiritualidad calasanzia pasa por el encuentro directo con los niños. Todo este gran camino vocacional que se abre con Calasanz comienza en un lugar geográfico y espiritual al mismo tiempo. El barrio Trastevere de Roma, la parroquia de Santa Dorotea, la escuelita que allí funcionaba, el encuentro con los niños, el encuentro con los pobres, el encuentro con la escuela, el encuentro con la educación, con el apostolado educativo, con la educación evangelizadora, es, en sentido estricto, la primera fuente de la espiritualidad de Calasanz. De esta manera, cuando queremos preguntarnos por nuestra propia espiritualidad, tenemos que partir también del primer postulado de la experiencia espiritual que el mismo Calasanz tuvo. Es decir, sería conveniente en nuestra configuración de una espiritualidad escolapia hoy, preguntarnos también por nuestra dimensión eclesial,
como lo hizo Calasanz. En la actualidad, el Papa Francisco está comprometido también con un claro proyecto reformador de la Iglesia. Transformar la Iglesia, en nuestro caso, a través del ministerio escolapio, del encuentro con los pequeños, con los pobres, con los necesitados, y la respuesta educativa que como escolapios queremos dar es el primer paso para sintonizar nuestra espiritualidad con la espiritualidad del santo fundador de las escuelas pías. Cuando San José de Calasanz llega a Roma, se hospeda en el palazzo del cardenal Marco Antonio Colonna, que está situado junto a la gran basílica de los 12 apóstoles, que incluso ahora y ya desde aquella época está regentada por los franciscanos menores conventuales. Calasanz tiene una amistad muy cercana con los franciscanos, especialmente con dos. El padre Severino Giner, en su biografía crítica sobre Calasanz, hace referencia a una anécdota de Calasanz con estos dos franciscanos. Uno se llamaba Bagnacavallo y el otro Verardicelli. Ellos eran jóvenes estudiantes y Calasanz, que vivía como vecino de esta comunidad franciscana, se encuentra con estos dos jóvenes que, como algo natural de su edad, pues estaban una tarde dedicados a jugar y a bromear. Calasanz se acerca a ellos con afecto paterno, los amonesta, los instruye espiritualmente, y de allí va a surgir una amistad que durará toda la vida. Calasanz, dice la tradición, de alguna manera predijo que uno de ellos iba a ser general de la orden y el otro iba a ser maestro de novicios. Estos primeros años de Calasanz en Roma van a estar marcados por un contacto directo con la pobreza. Podemos decir que Calasanz conoció todas las formas de pobreza y de miseria de la época. Recorrió todos los barrios de Roma. Tuvo un contacto directo con los pobres, con las familias, con los enfermos, con los niños y los jóvenes, por supuesto. Este acercamiento de Calasanz a esta Roma de pobreza y de miseria va a estar relacionada de alguna manera con el contacto de Calasanz con la gran figura de San Francisco de Asís, llamado il poverello, el pobre de Asís. Calasanz pertenece en aquellos años a la cofradía de los 12 apóstoles y también a la cofradía de las llagas de San Francisco. Es verdad que Calasanz no va a fundar una orden conventual, sin embargo, la pobreza de Francisco, la pobreza franciscana, influye en Calasanz. Lo podemos considerar una de las fuentes de su espiritualidad. Sabemos que al menos en 2 ocasiones Calasanz peregrinó a Asís, y no es difícil imaginarnos a un Calasanz en oración, conmovido por la dimensión franciscana de la pobreza, justamente
en estos lugares de culto y devoción. Calasanz orando ante la tumba de San Francisco. Este aspecto de la sencillez, de la santa simplicidad, de la austeridad, pero sobre todo de reconocer el rostro de Cristo pobre en los pobres, será uno de los aspectos determinantes de la espiritualidad calasanzia. También nos relatan los biógrafos que en otras ocasiones Calasanz tuvo momentos especiales, podríamos darles una mirada mística, en las que sintió que San Francisco también de alguna manera lo desposaba con las tres doncellas, es decir, con los tres votos: la pobreza, la castidad y la obediencia. Sin embargo, de estos tres, precisamente va a ser el voto de pobreza el que más inspira Francisco en Calasanz. Cuando nos preguntamos hoy por nuestra espiritualidad escolapia, por nuestra manera de vivir la espiritualidad calasanzia, sin lugar a dudas, preguntarnos por la importancia de una vida sencilla, austera, simple, una vida humilde, en pobreza, pero sobre todo una vida en la que esta dimensión de la espiritualidad, de reconocer el rostro vivo de Cristo en los pequeños, en los pobres, en los niños, es algo esencial de nuestra forma de encarnar hoy a Calasanz. El mismo Calasanz lo dirá muchas veces en las cartas y sobre todo en las constituciones de las escuelas pías. El que rechaza a un niño, rechaza a Cristo mismo. Por ningún motivo, dice Calasanz, despreciaremos al niño pobre. Al contrario, nos esforzaremos con todos los dones que Dios nos da para imbuirlos diligentemente en la piedad y en las letras. La contemplación franciscana de la pobreza en la perspectiva de Calasanz debe pues llevarnos hoy a reconocer la presencia del buen Jesús en el rostro de los niños pobres. Los Carmelitas Descalzos, ese gran proyecto también reformador de la Iglesia con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, llegan desde España a Italia, estableciéndose en un primer momento en Génova. De Génova pasarán a Roma. Estos primeros carmelitas descalzos españoles que llevan el Carmelo reformado a Italia y a Roma en concreto eran Domingo Ruzzola, Juan de Jesús María, entre otros. Se van a establecer también en el Trastevere, en una iglesia que conservan todavía hoy, que se llama Santa María de la Scala. Allí Calasanz va a entablar una amistad muy estrecha, estrechísima, con estos carmelitas. Van a ser sus amigos personales, se van a influenciar mutuamente, sobre todo Juan de Jesús María y Calasanz. Calasanz los va a tener también como confesores. Sabemos que Calasanz hizo parte
del oratorio de Santa Teresa, que tenía como centro esta iglesia de la Scala. Era más que una cofradía, era un auténtico grupo de espiritualidad donde Calasanz pudo tener un contacto directo con los escritos, con los libros, con la obra de Santa Teresa de Jesús. La influencia de Teresa de Jesús y de la espiritualidad carmelitana en Calasanz se va a hacer evidente sobre todo en la manera de orar. La dinámica de la oración calasanzia está fuertemente inspirada en esta experiencia oracional que Teresa de Jesús nos transmite con una hondura mística en su obra, en sus escritos. Sabemos que Calasanz leyó directamente los textos teresianos, los utilizaba para alimentar su propia espiritualidad y también recomendaba insistentemente la lectura de los escritos de Santa Teresa a todos, especialmente a sus escolapios más cercanos o aquellos en los que Calasanz veía que necesitaban reforzar su propia experiencia espiritual. Podemos decir entonces que el contacto, la amistad de José de Calasanz con los carmelitas descalzos que vinieron de España, pero a través de ellos con Teresa de Jesús, va a darle una mirada contemplativa a la espiritualidad calasanzia. Probablemente el padre Antonio Lesaun es uno de los escolapios que más se ha interesado por este aspecto de la mística y de la dimensión contemplativa de la espiritualidad calasanzia. El padre Lesaun ha llegado a afirmar que probablemente Calasanz nos quería tan apostólicos como los jesuitas y tan contemplativos como los carmelitas. Hay una expresión muy profunda y altamente significativa que el mismo Calasanz plasmó de su propio puño y letra en el memorial al cardenal Miguel Ángel Tonti, y es cuando Calasanz dice que si la Iglesia ha aprobado carismas de vida activa y carismas de vida contemplativa, con cuánta mayor razón no debe aprobar a las escuelas pías como orden religiosa que tenemos una vida mixta. ¿Cómo entender esta relación entre una espiritualidad fuertemente apostólica, una espiritualidad que, como hemos afirmado ya, tiene como eje vertebrador de la manera de vivir el Evangelio la acción educativa, la entrega en la escuela y en la educación a los niños, a los jóvenes, especialmente a los más pobres? ¿Cómo entender la relación entre este primer aspecto y la dimensión contemplativa, oracional? Calasanz nos deja una clave de interpretación también muy interesante en el mismo memorial al cardenal Tonti, cuando nos dice que el ministerio escolapio es angélico, es decir, el educador tiene también una dimensión de ángel. Y el texto que Calasanz
cita al que hace referencia cuando está haciendo esta reflexión es un pasaje del Evangelio de Mateo en el que se dice que los ángeles están en el cielo contemplando el rostro del Padre. La espiritualidad calasanzia es contemplativa porque los escolapios, los educadores, contemplamos el rostro de Dios en los niños, en los pobres. Es muy interesante leer la vida de Calasanz justamente desde estas coordenadas. Un Calasanz entregado totalmente, con un compromiso radical a los niños y a los jóvenes, a la educación, a la escuela, y al mismo tiempo un Calasanz que no se dispersa, que no pierde su centro, un Calasanz que no se distrae, hablando en términos de la interioridad y del corazón, de lo esencial que es la experiencia del espíritu. De esta forma, vida mixta, dimensión apostólica, dimensión contemplativa, entrega a la oración, silencio, seguimiento de Jesús, espiritualidad y apostolado, opción por los niños, por los jóvenes, compromiso evangelizador, entrega a las causas de la educación, nunca serán una contradicción en la espiritualidad calasanzia a los seguidores de Calasanz hoy. Hemos dado pues un vistazo rápido, global, a estos aspectos de la espiritualidad de Calasanz. Una espiritualidad en el contexto eclesial de la reforma del Concilio de Trento, una espiritualidad que conecta con Ignacio de Loyola como una escuela de espiritualidad apostólica, una espiritualidad que conecta con Francisco de Asís en una escuela de espiritualidad de la sencillez, la simplicidad, la pobreza y el encuentro con Cristo en los necesitados, y una espiritualidad que conecta con Teresa de Jesús y lo mejor de la tradición teresiana, abriéndonos también a la contemplación. Calasanz aparece en la historia en ese cambio de siglo del XVI al XVII, no solamente en este contexto tridentino, sino también en un momento cultural que conocemos con el nombre del Renacimiento. Calasanz es, en el mejor de los sentidos, un humanista, y como buen humanista, y en este momento tan especial de la historia de la humanidad, José de Calasanz es también un hombre de síntesis. Se deja influenciar por lo mejor de la vivencia espiritual, del seguimiento de Jesús, del Evangelio en su época, y sin embargo no repite y no imita a nadie, sino que haciendo una síntesis configura una nueva espiritualidad en la Iglesia, una auténtica espiritualidad educativa, que es la que nosotros recibimos en las escuelas pías para vivirla de la mejor manera, para gloria de Dios y servicio de los pobres.